del conocimiento de Dios, y es: ¿conoceremos nosotros las obras de Dios? Sí. Entonces, para ello vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 3, en el versículo 29. Ay, Jesucristo. Creo que me equivoqué. Gloria a Dios. Ajá, perdónenme ustedes. Marcos. Gloria a Dios. En el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 29. Cuando lo tengan, lo pueden confirmar con un amén. Marcos 3:29. Listo, leo así, dice la palabra del Señor. Pero con cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino es reo de juicio eterno. Amén. Amén. Versículo difícil, ¿no? Versículo difícil y fuerte. El que blasfeme contra el Espíritu Santo es reo de juicio eterno y no tiene perdón. Ahora bien, tenemos que entender nosotros principalmente de qué estaba hablando Jesús y qué estaba aconteciendo en este momento. Si leemos al principio del capítulo, nosotros entendemos, ¿sí? De que Jesús había liberado a un hombre que estaba en estado endemoniado, ¿verdad que sí? Todos conocemos muy bien el pasaje. Jesús había acabado de reprender un demonio y los fariseos agarraron y le dijeron a Jesús que en nombre de Belcebú había echado fuera ese demonio, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos entender que la blasfemia al Espíritu Santo es atribuir las obras de Dios al diablo, ¿verdad que sí? Decir nosotros que veamos nosotros de que se sane un enfermo en el nombre de Jesús y que nosotros abramos nuestro dedo para señalar y digamos, esa es obra del diablo. Entonces ustedes me dirán, ¿por qué nos basamos en este texto para decir conoceremos nosotros las obras de Dios? Es precisamente por esto. Cuando nosotros desconocemos las obras de Dios, ¿sí? Pecamos en identificar cuándo Dios está operando y cuándo Dios no está operando, ¿sí? Si lo vemos en el mundo secular actualmente, nosotros creo que todo el mundo acá tiene un Facebook abierto, ¿verdad que sí? Sí, creo que la mayoría tiene un Facebook abierto. Cuando nosotros queremos a un familiar, ¿qué hacemos? Seguimos al familiar, ¿verdad? Si el familiar sale del paseo, vemos sus fotos y nos alegramos, ¿sí? A nosotros los que nos gusta cocinar, seguimos a veces a recetas de comida, a chef, ¿verdad? Y entonces el chef publica una nueva receta y uno se ve el video cómo hacerla y así uno no tenga los ingredientes, se ilusiona con construirla, ¿verdad que sí? Así un buen cristiano, ¿sí? Trata de seguir las obras que va haciendo Dios. Trata de regocijarse con lo que Dios va haciendo. Y entonces nosotros vemos una primera parte y es la parte humana versus las obras de Dios para poder analizar cómo se porta la sociedad hoy en día con las obras de Dios, ¿sí? Tal es el caso, ¿sí? De que todos conocemos, a todos alguna vez nos hablaron de la presión atmosférica. ¿Se acuerdan de la presión atmosférica? La presión atmosférica, según fue descubierta, ¿sí? Por Evangelista Torricelli, ¿sí? Fue descubierta por él, pero no fue él el único que trabajó en esto. Primero trabajó Copérnico y también trabajó en eso Galileo Galilei. Copérnico se llevó toda su vida trabajando en la presión atmosférica y Galileo Galilei también se llevó toda su vida trabajando hasta que Evangelista Torricelli logra probar la presión atmosférica.
Pero nosotros los cristianos tenemos mucho que ver en las cosas. ¿Por qué dirán ustedes? ¿Y qué tiene que ver esto? Tiene que ver mucho, mis queridos hermanos. La Biblia, aunque no es un libro de ciencias como tal, aquí no dice en la estampa de la Biblia, libro de ciencias, la Biblia contiene muchos temas de ciencia, ¿sí? Y aunque la Biblia no diga que es un libro de poesía, contiene muchas partes de poesía. La Biblia no dice en su carátula tampoco que es un libro de profecía y contiene mucha profecía. Entonces, si nos vamos a un ámbito científico, ¿quién quiere ser científico en esta mañana? Y leer Job 28:25. Job 28:25. ¿Qué nos dirá la palabra del Señor en Job 28:25? ¿Cuánta lluvia debería caer? Fíjense en ustedes lo siguiente. ¿Qué nos dice a nosotros la teoría de la presión atmosférica? Que se le da peso al viento. Ciertamente, si Copérnico, que se llevó toda su vida siendo científico, astrónomo y matemático, se hubiese atrevido a abrir la palabra del Señor y hubiera leído ahí en Job, hubiese podido entender cómo funcionaba la presión atmosférica. Pero nosotros vemos la dureza de corazón humana, ¿sí? Que vive a espaldas de Dios. Y fíjense en ustedes, este descubrimiento pasó en 1642. ¿Hace cuánto tiempo fue escrito el libro de Job? Pensemos un momento en eso. El humano trata de comprobar todo lo que ve en la tierra, olvidándose de Dios. Y fíjense que no fue lo único que pasó, ¿sí? Galileo Galilei, también el mismo científico, decía que la Tierra era redonda, ¿sí? Y por esa teoría lo mataron. Casualmente por eso lo mataron. Pero nosotros, la Biblia también nos enseña que la Tierra es redonda. Cristóbal Colón veía subir los barcos del mar, veía cuando los barcos se iban a lo lejos ya no los podía ver. Y él pensaba, no, es como que si los barcos bajaran, se escondían. Él tenía como esa cosa en su cabeza, pero no podía descubrir. ¿Por qué? Porque no abrió su Biblia en Isaías 40:22. ¿Qué dice Isaías 40:22? Isaías 40:22. Dios despierta en el círculo sobre el círculo de la tierra. La gente que hay abajo le parecen saltamontes. Ellos cierran los cielos como una cortina y abre con ellas sus casas. ¿Se sienta sobre qué? El círculo de la tierra. Nuestro Señor ya viene anunciando, miren mis queridos hermanos, a una persona le puede llevar toda la vida a hacer un nuevo descubrimiento, pero solo con postrarse delante de Dios. Mire, ¿cómo llegó Isaías a tanta sabiduría si Isaías no se la bebía experimentando? ¿Cómo llegó a conocer esta ciencia y este secreto tan importante? Bebía de rodillas delante de Dios. Fíjense que ahí no siguió. Fíjense que ahí seguía la situación. Nosotros, no sé si ustedes se acuerdan, también del proceso de evaporación, ¿sí? De que las nubes se convierten, las nubes tienen agua por dentro, ¿sí? En 1687, el británico Edmund Hale, ¿sí? Estimó la evaporación y logró probarle a todo el mundo cómo se llenaban las nubes de agua. Dos hermanos que lean, uno puede leer Job 26:8 y otro puede leer Amós 9:6. Job 26:8. Miren mis queridos hermanos, ¿cómo se hacen las nubes? El Señor ata a las nubes, ahí lo dice. Y Amós le añade, ¿qué dice Amós? Amós 9:6.
Miren, dice Amós, el Señor llama a las aguas de la mar, las llama, vengan. Ya Amós sabía cómo Dios hacía subir las aguas de la mar al cielo, las transportaba y las echaba sobre la tierra. ¿Y cómo es posible que el hombre, viviendo a espaldas de Dios, piense, ¿sí? Hasta 1687, digan cómo fueron que llegó el agua a las nubes, ¿sí? No podemos nosotros vivir así. Entonces, muchas veces nosotros también como cristianos menospreciamos la Biblia, ¿sí? Y también nosotros nos convertimos en anticristos, ¿sí? Por ser antibiblia. ¿Qué menospreciamos? Una vez escuché a una persona que me dijo que Jesús no había podido nacer, una cristiana, que no había podido nacer de una mujer virgen. Sí, que cómo iba a ser eso posible, que no había ninguna prueba en la ciencia que eso pudiera pasar. Sí, uno lo escucha usualmente de los amigos judíos. Sí, los judíos siempre le dicen a uno de que no se engañe uno que Jesús era hijo de fornicación. Sí, se lo dicen a uno los judíos, pero escucharlo de un cristiano es un poquito temerario. Por muchos años, sí, alrededor del siglo pasado, se habló mucho del tema de Jonás y muchos teólogos, ya no teólogos, dijeron que no era verdad la parábola de Jonás porque una persona no podría sobrevivir en el vientre de un pez 3 días. ¿Sí? Y no fue el único caso. Muchas personas también han dudado de la palabra de Dios cuando Dios dice en su palabra que a Balaán le habló una burra. De ese tipo de incredulidades a veces se cuelan en nosotros. A veces esas cosas comienzan a formar parte de nuestras vidas y nos comienzan a generar problemas. ¿Sí? Entonces, nosotros como cristianos, nosotros vemos, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, también está la teoría de cómo funcionaba la tierra. A veces los antiguos pensaban que la tierra era llevada por dioses y que los dioses estaban ahí. Había un dios que tenía la tierra en sus hombros y el sol le daba vueltas a la tierra. Miren qué terrible situación, que otro dios llevaba el sol y otro dios llevaba la luna. Una clase de herejía terrible. Pero cuando nosotros nos adentramos en la palabra de Dios, nosotros vemos que en el libro de Job dice, Dios hace flotar la tierra sobre la nada. Sobre la nada. Dios tiene la tierra sobre nada. Y ahí está terrible. Y Copérnico fue el primero que se atrevió a ver esa teoría después de tanta investigación. Sí, seguimos viendo nosotros ciencia en nuestras cosas. Algunas personas dicen, el sol no se pudo parar. Si nosotros miramos las investigaciones científicas, ¿sí? A la Tierra le hace falta un día por contar, ¿sí? Los calendarios que encontraron los mexicanos de los antiguos mayas, ¿sí? Aparece que un día se quedó pegado. Se quedó pegado un día se hizo más largo y se pegó. En el caso de cuando le dice Josué, pares el sol, cuando él dice eso, se detuvo el sol exactamente por 23 horas y 20 minutos. Y ustedes me dirán, ¿y dónde están los otros 40 minutos que le falta a la tierra? Están en Isaías, cuando le dice, le daré señal a Dios de que la sombra no se va a mover. 40 minutos le dio Dios de señal a un rey para que le creyera. Como Dios es perfecto, un día entero nos hace falta a nosotros en la tierra. Entonces, yo como cristiano, cuando leo la palabra de Dios, tengo que llenarme de fe. De fe. ¿Por qué? Porque si en un momento yo comienzo a dudar de la palabra de Dios, ¿sí? Si Dios me dijera que Balaán se comió la burra, yo le debo creer. ¿Sí? Yo debo creer ciegamente a la palabra de Dios. Porque hay una razón. No tengo necesidad de que nadie venga y me pruebe a mí de que es verdad. Porque mi Dios es verdadero. Amén. Por encima de toda ciencia. Entonces vemos nosotros que en la palabra de Dios nos dice a nosotros en 2 de Timoteo 3, 16 al 17, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir inspirada por Dios? ¿Sí?
Supóngase el caso ustedes que vamos a hacerle una autobiografía a la hermana Leonor. ¿Es inspirada por quién? Por Leonor, ¿verdad que sí? La hermana Leonor me dice, bueno, yo me paro temprano, me esfuerzo, y entonces nosotros comenzamos a inspirar de lo que ella nos va diciendo a nosotros a escribir su biografía, ¿verdad que sí? Cuando dice que la escritura es inspirada por Dios, es que el Señor literalmente es el que está dictando los hechos. El Señor es el que lo está diciendo. Por eso vemos nosotros que estos hechos científicos, las personas no los pudieron descubrir porque no leyeron la Biblia, pero ya estaban escritos en la palabra de Dios. Y les garantizo que si comenzamos nosotros a buscar, vamos a conseguir muchas teorías más. Si nos sentáramos ahorita contra un ateo, el ateo nos diría, sí, pero la ciencia puede descubrir la cura para las enfermedades. Y yo le digo, aquí está. La verdad, si se humillara en mi pueblo, por cual mi nombre es invocado, entonces el Señor sanará la tierra. Ah, que por qué hay tanta maldad. Aquí está la cura. Lo que pasa es que no hay humillación. ¿Sí? La gente quiere por sus propias fuerzas, sesgar el conocimiento de Dios y dedicarse a la ciencia. Ahora bien, ¿y qué tiene que ver esto con la iglesia? Mucho tiene que ver con la iglesia. Nosotros vamos a ver, ¿sí? ¿Por qué hablamos de la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Sí? Fíjense en ustedes, Juan 16, 8 al 11. Fíjense en ustedes lo que dicen, hermanos. Y cuando Él venga, cuando quien venga están hablando acá, Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué? Dice, de pecado por cuanto no creyeron en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Mis queridos hermanos, aquí volvemos al asunto. Hay una actitud afuera en el mundo, ¿sí? Que es contraria al conocimiento de Dios. El humano perderá toda su vida, como vemos los primeros tres científicos, intentando probar algo que ya está en la Biblia, ¿sí? Hay una fuente de conocimiento que ya Dios la ha ido revelando a sus siervos. Pero ¿qué ocurre con la iglesia versus las obras de Dios? ¿Conocerá la iglesia las obras de Dios? ¿Podrá identificar la iglesia las obras del Espíritu Santo? Ya sabemos que convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces vamos a pensar en eso. ¿De dónde viene la blasfemia al Espíritu Santo? De atribuir las obras de Dios al diablo, ¿verdad que sí? Si nosotros quitamos estas obras, si el Espíritu Santo me está redarguyendo de pecado a mí y yo reprendo al diablo, ¿qué estaré haciendo? ¿Ah? Supóngase el caso, mis queridos hermanos, que yo voy a ser desde hoy contrabandista y tengo un carro, ¿verdad? Tengo un carro y voy a pasar contrabando, no sé, de cigarros para Ecuador y se me daña el carro. ¿Será eso obra del diablo? Y yo, en esta iba a obtener yo dinero, que el Señor reprenda al diablo. Poder en Jesucristo. Hay que aprender como cristianos a discernir cuáles son las obras de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios continúa diciendo en Juan 3:18, en Juan 3:18, dice una palabra muy fuerte. Dice que el que no cree ya ha sido condenado. Mire, el que no cree, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Ahora tenemos que entender nosotros por qué la Biblia dice que la blasfemia del Espíritu Santo no tiene perdón. Es que mientras nosotros tengamos una actitud contra las obras de Dios,
pues no vamos a alcanzar el perdón de Dios, jamás. Mientras nosotros sigamos de nuestras vidas rechazando las obras de Dios, no vamos a poder nosotros estar libres. Aquí dice, ya ha sido condenado. Y entonces uno entra en contradicción y dice, pero una persona no puede ser condenada. Jesús tiene misericordia. Pero si usted no quiere aceptar la misericordia de Dios, si usted no quiere aceptar la reprensión de Dios, ¿cómo está usted? Sí, su padre puede extenderle a usted una invitación a estar en su casa, a comer bien, a vestir bien, ¿sí? A estar con su padre. Pero de repente a usted se le ocurre rebeldizar si me voy de mi casa. Así estaba el hijo pródigo. El hijo pródigo estaba bien, ¿sí? Tenía estabilidad, tenía su trabajo, su comida y su bebida. Y tenía una herencia esperándolo. Pero el hijo pródigo dijo, me voy, ¿sí? Me voy. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto en el pueblo de Dios? Fíjense en ustedes que quiénes fueron los que cometieron la blasfemia contra el Espíritu Santo. Los fariseos, los doctos de la ley, los religiosos. A veces nosotros entramos en un estado espiritual de religiosidad que comenzamos a no dejar operar al Espíritu Santo y a desreconocer sus obras. Y cuando nosotros comenzamos a desreconocer las obras del Espíritu Santo, entramos en un ambiente de blasfemia. ¿Y esto por qué ocurre? Idolatría. Idolatría, mis queridos hermanos. Entonces, en esta mañana, con la ayuda de Dios, vamos a ver 5 pasos que lleva un creyente a volverse un religioso y un idólatra. Terrible. Y para eso, vamos a abrir nuestras Biblias, ¿sí? En el libro de Éxodo, en el capítulo 31, en el versículo 18. Éxodo 31, 18. Fíjense en ustedes, los leo para ustedes y dice así. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Qué había en el monte Sinaí? Había una presencia de Dios, ¿verdad? Como aquí en este lugar. Había un mover tremendo del Señor. Ustedes se imaginan esa montaña con esos rayos. ¿Cómo se debió haber sentido que el Dios ahí, Dios en presencia física, llenando todo de su presencia, esos temblores de esa montaña? Yo me imagino allá gozoso Moisés en la montaña, ¿verdad? Y así están muchos gozosos en la montaña. Pero toda religiosidad, ¿sí? Empieza con un culto glorioso, ¿sí? Vemos el poder y las manifestaciones de Dios, pero a nosotros nos falta a veces interés por la presencia de Dios. ¿No ha pasado? A veces estamos en el culto y estamos pensando qué vamos a hacer de almuerzo, ¿verdad? Creo que a todos nos ha pasado. Entonces, fíjense en ustedes, Mateo 17:4 muestra un ejemplo de cómo pasa eso en la vida de un creyente. Miren, había una transfiguración. Ustedes se imaginan otro culto glorioso. Estaba Moisés, estaba Jesucristo. O sea, Jacob y Juan ahí viendo la situación, viendo el poder de Dios. Jesús se transfigura y le muestra su gloria. Cosa que nosotros todavía no hemos visto una transfiguración de Cristo. Ustedes se imaginan ese ambiente glorioso. Y en el versículo 4 sale Pedro y le dice, Señor, para nosotros es bueno que estés aquí. Si quieres te hacemos una enramada. Ustedes se imaginan uno en medio de la gloria de Dios pensando en hacer una enramada. Ahí uno comienza a caer en religiosidad. Ahí es donde uno ve que empieza la cosa mal. Cuando uno empieza a distraerse de lo que Dios quiere hacer con uno. Si estamos viendo la gloria de Dios, comienza uno a alabar más a Dios. Señor, manifiéstate con poder. Señor, sí quiero sentirte más, Señor. Quiero sentir más tu presencia, Señor. Lléname, lléname, Señor, de la cabeza a los pies. No importa si tengo que saltar y salgo saltando de este lugar, pero quiero salir lleno. ¿Sí? No, Señor, te hacemos una enramada.
algo que no venía con el culto. Y así andaba el pueblo de Dios en Éxodo. Mientras Moisés andaba ya recibiendo el poder de Dios, recibiendo palabra, porque las tablas simbolizan palabra, los otros andaban rascándose la cabeza. O sea, yo digo que si nosotros hubiésemos estado, nosotros nos hubiésemos comenzado a acercar al monte, a sentir más a Dios y hubiésemos empezado a subir la colina para sentir más a Dios, porque la presencia de Dios nos atrae. Pero tristemente, mis queridos hermanos, cuando empezamos a caer en la idolatría, la presencia de Dios nos deja de atraer. Es terrible. Fíjense en ustedes, en Primera de Corintios 15:6 nos narra a nosotros que Jesús, cuando resucitó, se le apareció a más de 500 creyentes, ¿verdad que sí? Y los 500 creyentes estuvieron 40 días con Jesús. Ahí estuvieron y Jesús les decía, venga, ustedes no vayan a descender, esperen que yo me voy, pero va a venir el Espíritu Santo. Entonces sube Cristo y vemos nosotros que en Hechos 1:15 nos dice a nosotros que los hermanos se fueron del culto. 380 hermanos se fueron del culto sin recibir al Espíritu Santo. Pero ¿y cómo es posible eso? Estábamos con Cristo, sí, vamos a seguir firmes, vamos a seguir fieles, vamos a ser llenos, vamos a dar toda por Cristo. Se va Cristo de los ojos visibles, de lo que es tangible humanamente, y de repente se va más de media iglesia. 380 hermanos se pierden la bendición de la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que nosotros tomemos esa actitud, sí, delante de Dios? Y eso nos dice a nosotros en Apocalipsis 2:4, nos demuestra a nosotros de que eso es pérdida del primer amor. De repente nosotros en Cristo empezamos un momento con un ímpetu, pero después perdemos las ganas por ser llenos de Dios, perdemos ese entusiasmo, ¿sí? Y nosotros como creyentes debemos forzarnos más de nuestras fuerzas físicas a buscar al Señor, ¿sí? Y a buscar al Señor por amor. ¿Algo está sonando por ahí? Ajá. Debemos forzarnos a buscar al Señor. Debo esforzarme por hacerlo, a fuerza. Entonces, esa es la primera parte, mis queridos hermanos. Primer punto, todo parecía bien en el culto, había mover y presencia de Dios, pero me distraje. Y eso trae idolatría. Segundo punto, la impaciencia en el culto, ¿sí? Y la impaciencia espiritual nos genera a nosotros desconfianza de Dios, ¿verdad que sí? Nosotros ya cuando no estamos llenos de Dios nos llenamos de otra cosa. Cuando hay un recipiente vacío, usted lo llena con otra cosa, ¿verdad que sí? ¿Perdón? La impaciencia a nos, pues diríamos, la falta de interés por Dios nos genera a nosotros impaciencia. Entonces nosotros vemos que ya como no estamos llenos de Dios, nos llenamos de otra cosa, ¿sí? Ustedes cuando compran un helado y se comen el pote de helado, lo guardan para otra cosa, para llevar almuerzos, para cargar agua, ¿verdad? Así somos nosotros como recipientes. Cuando no estamos llenos de Dios, nos llenamos de otra cosa. Algo se nos mete adentro, pero de algo lo llenamos. Y para eso vemos ahí en el mismo capítulo, en el 32:1 ahora, miren. Y viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender, subieron al monte todos y lo buscaron, ¿verdad? Y se llenaron todos de la presencia de Dios. Ojalá yo hubiese acontecido. No. Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, fíjense en ustedes, el pueblo ya estaba impaciente porque otro se rellenaba de Dios. Y a veces nosotros hablábamos de que a veces hay bomberos espirituales. Vemos a un hermano que está llenándose de la presencia de Dios y le decimos, así empecé yo. Yo le doy 3 meses a que se le pase ese primer amor, ¿verdad? Empezamos a apagarle el fuego al hermano. Pero fíjense en ustedes, el pueblo en vez de decir, vamos a subir al monte, no, el pueblo ya estaba impacientado, el pueblo tenía sus teorías con qué había pasado con Moisés. El pueblo decía, no, Moisés ya arriba se murió,
tanta presencia de Dios daña. Y así hay creyentes, ¿sí? Entonces, la impaciencia a nosotros espiritualmente nos lleva a nosotros a ir cayendo en idolatría. Vamos descendiendo. Primero estábamos en un culto glorioso, luego nos pusimos impacientes y cuando le denotan a un cristiano impaciencia, miren, segunda de Pedro 3:9 nos habla a nosotros de eso. ¿Quién quiere leerlo? Ajá. Éxodo 32:1. Ajá. Fíjense en ustedes, segunda de Pedro 3:9, ¿qué nos dice la impaciencia? Fíjense en ustedes, mis queridos hermanos, cuando nosotros comenzamos a tener impaciencia, a veces sentaditos, nosotros generamos cosas malas. ¿Y qué cosas malas generamos? Conformismo. Ya como el Señor no ha venido, los días no se cumplen. El primer pastor que me predicó de la venida de Cristo se murió y no lo consiguió. Y yo leo en la historia que todos los que han predicado la venida de Cristo se han muerto. Entonces Cristo no viene en ningún momento. Entonces yo entro en un conformismo espiritual y empiezo a decaer en mi deseo por buscar de Dios. En mi deseo, como las 10 vírgenes, de preparar el aceite para mi amado. Ya entonces yo por impaciencia empiezo a descuidarme espiritualmente. ¿Sí? Ellos tenían en este momento, el pueblo de Israel, la venida de Moisés por tardanza. ¿Sí? Mira que tenía un tiempo allá arriba y no, Moisés nada que llega. Así andamos nosotros a veces. Cristo nada que llega. Desde hace rato estamos hablando del fin de los tiempos, pero no llegan. Y entonces nos impacientamos y entramos en conformismo. Fíjense en ustedes, la impaciencia dejó muy mal a personas en la historia. Por ejemplo, fue el caso del rey Usías, que está en Segunda de Crónicas 26:16. Y nos habla una raíz de la impaciencia. Segunda de Crónicas 26:16. Miren lo que dice. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Sí me entienden? La rebeldía de nuestro corazón nos lleva a cometer locuras. ¿Cómo salió el rey Usías del templo? Leproso. La Biblia nos dice a nosotros que se hizo fuerte. Y cuando un cristiano se hace fuerte, se va fortaleciendo a medida de que va aprendiendo del Señor, ¿verdad? Pero a veces nosotros nos llenamos de impaciencia y entonces decimos, hasta aquí, yo voy a bajar la intensidad a la búsqueda de Dios. Y entonces eso nos va a generar soberbia. Y la soberbia nos va a hacer salir leprosos. Pero no fue la única persona que hizo esta atrocidad. En primera de Samuel 13, del 8 al 9, ¿qué nos dirá? Primera de Samuel 13, del 8 al 9. Ajá. Fíjense en ustedes el problema grave que tenemos. Otra vez vemos impaciencia. A veces nosotros nos tomamos las cosas por nuestras propias manos. Llevamos un tiempo orando por una petición, desistimos y después hacemos justicia por nuestras propias manos. Había un testimonio de una cristiana que tenía una vecina
que siempre les cortaba las cuerdas de tender la ropa, ¿sí? Y siempre que la hermana cortaba, la vecina le estaba con unas pinzas y le cortaba las cuerdas y la ropa se le caía. Y entonces el día que ella decidió, dijo, este día le voy a dar puño a la vecina, ¿sí? Cuando ya iba a ir a su casa, la vecina le dijo, vecina, lléveme a su iglesia. De verdad, yo quiero creer en el Dios que usted tiene, porque mire el daño que yo le he hecho y usted no me ha respondido con maldad. ¿Sí? Entonces, fíjense en ustedes, la impaciencia a nosotros como creyentes nos puede llevar a cometer locuras. Miren, en carne viva Usías tuvo que vivir la lepra y ustedes saben que la lepra es una enfermedad que se le va cayendo a la persona la piel, ¿no? Es una enfermedad fuerte. Si algunas personas han ido a algún campo y los ha agarrado unas garrapatas, saben lo que se siente en carne propia tener el cuerpo llagoso, ¿sí? Entonces imagínense ustedes vivir con una enfermedad de llagas el resto de la vida por un momento de impaciencia. Sí, pero el pueblo de Dios estaba impacientado. ¿Quién era? El pueblo de Dios estaba impacientado. Entonces, ¿qué comenzó a hacer el pueblo de Dios cuando tenía impaciencia? Ahí mismo en el versículo los dos lo leemos. Le dijeron a Aarón, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y Aarón les respondió, ¿cómo se le ocurren? Ustedes van a pensar eso. ¿Vamos a nosotros a defraudar a Dios así? No. ¿Qué empieza? ¿Qué empieza a hacer el pueblo de Dios? Cuando empieza a caer idolatría, empieza a querer hacer dioses, pero no como nosotros los teníamos antes, no los dioses que nosotros a veces condenamos y los católicos se van a ir para el infierno. No, no esos dioses. Fíjense en ustedes, los dioses que estaban pidiendo estos pueblos eran dioses propios y no quieren decir como nosotros le decimos las imágenes que nosotros vemos. A veces nosotros tenemos diversos tipos de dioses. A veces tenemos a nuestro Dios, ¿sí? Y tenemos otros dioses. ¿Y quiénes podrían ser esos dioses? Fíjense en ustedes. En Primera de Samuel 18, versículo 7, nos dice a nosotros quiénes pueden ser esos dioses. Mírense en ustedes. Primera de Samuel 18, versículo 7. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a miles y David a sus 10,000. Que el Señor reprenda al diablo. Si ven, el Dios Saúl logró hacer miles y el Dios David ahora hace 10,000. ¿Cómo así? ¿Cómo que vamos a endiosar a alguien? ¿Cómo vamos a nosotros a cometer tal pecado? ¿Cómo nosotros vamos a poner la mirada en un hombre? Que el Señor reprenda al diablo. No podemos nosotros hacer eso. Nosotros tenemos que poner los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. El pueblo de Israel seguía teniendo como Dios oficial a Jehová, pero ya tenía dioses. Ya decían quienes hacían proezas. En vez de cantar cánticos a Jehová, Jehová da la fuerza a nuestros guerreros para que salgan victoriosos. Jehová hiere a nuestros enemigos, exaltando la grandeza de Jehová. Cuando nosotros tenemos un problema, ¿qué decimos nosotros primero? Dios proveerá, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que es de Dios quien viene nuestra provisión. En el Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de la casa de Nariño o del Can. No, ¿verdad? Uno dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Pero este pueblo ya decía, el que nos va a ayudar con la guerra va a ser Saúl. Saúl ya se puso viejito, ¿verdad? Mató a miles, pero David va a matar a 10,000. Ay, cuando se muriera David, ¿quién iba a llegar? Fíjense en ustedes, el que pone su mirada en hombre perece, porque toda carne es como hierba y toda gloria de hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, pero el que hace la voluntad del Señor para siempre. Entonces, aquí vemos, ya tenían endiosado un hombre. También mismo pasó en Hechos 12:22. Fíjense en ustedes, en Hechos 12:22 nosotros leemos y ya estaba diciendo el pueblo que estaba peleado con Herodes, que Herodes era su Dios, porque Herodes le iba a dar de comer. Y no es posible que nosotros vayamos a pensar como creyentes
de que nosotros tenemos otra fuente de provisión que no viene Jehová. A veces cuando nosotros cambiamos nuestra línea directa con Dios, nuestra comunión directa con Dios, y la desviamos con un intermediario, comenzamos nosotros, los creyentes, a caer en idolatría. ¿Qué hacen en el mundo otras personas? En el mundo le rezan a San Mateo, a San José, ¿sí? Le rezan a cuanto santo da. ¿Por qué? Porque ellos dicen que ellos son un intermediario que intercede por ellos ante Dios, ¿sí? Es como cuando uno va a hacer un poder notariado o cuando uno va a hacer un derecho de petición y no va uno a la entidad directamente a elaborarlo, sino manda un abogado, ¿sí? Entonces pierde uno la comunicación directa con la institución, y si uno no le paga al abogado, pues no le resuelve el problema, ¿verdad? Qué bueno que nosotros como cristianos no perdamos esa línea espiritual y ese orden que debemos tener nosotros hacia Dios, esa comunicación directa, ¿sí? ¿De quién va a venir esto? De Dios. ¿Quién va a resolver este problema? Dios. Dios. Para mí toda respuesta debe llevarse a los pies de Dios. Nosotros los creyentes debemos ser pro Dios. Miren, cuando la Biblia dice volveos a la senda antigua, no quiere decir que nosotros nos vayamos a vivir como los antiguos y nos vayamos al monte sin luz y a cortar leña. No, la Biblia está diciendo que nosotros nos volvamos como era el pueblo de Dios antes de los reyes, dependiendo directamente del consejo de Dios. Sí, de que nosotros dejemos tanta ciencia humana, nos alejemos un poco de lo que hemos aprendido de esta humanidad y nuestra línea sea directa con Dios. Ahora bien, fíjense en ustedes lo siguiente. A veces endiosamos personas, ¿sí? Pero hay un ídolo peligroso que nos ataca a nosotros como cristianos. A veces levantamos un Dios y ese es el más terrible que nosotros levantamos. Nos le endiosamos nosotros mismos. Eso sí es terrible. Cuando yo mantengo un concepto de mí como si fuera Dios. Eso sí es peligroso. Y fíjense en ustedes, Nabucodonosor, ¿sí? Aunque Nabucodonosor conocía a Jehová y tenía al pueblo de Israel, en Daniel 3:1 nos dice que Nabucodonosor se levantó a sí mismo como Dios. Y nosotros mismos tenemos que mirar en nosotros que nada de altivez se esté subiendo. Debemos revisarnos, debemos ir a la oración y examinarnos y decir, Señor, ¿será que yo estoy teniendo un concepto mío más alto del que debo tener? Señor, ¿estoy tomando mi vida delante de ti como es tu voluntad? ¿Cómo me estoy portando yo delante de Dios? ¿Me estoy portando como un Dios? ¿Estaré yo esperando alabanzas? Eso me debo yo preguntar, porque vemos que el pueblo de Israel empezó a esa decadencia, ¿sí? Y entonces vemos nosotros que el pueblo de Israel comienza a blasfemar. ¿Y dónde blasfemó? Fíjense en ustedes. Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué haya acontecido. ¿Dónde está la blasfemia? ¿Quién sacó al pueblo de Israel de Egipto con gran poder? ¡Ay, poder de Dios! ¿Por qué el pueblo pereció en el desierto? Por blasfemo. Fue reo, miren, leíamos el versículo al principio que decía, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Esta gente estaba caminando y iba blasfemando, 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 blasfemando. Recibían maná y Moisés es el que nos alimenta. Recibían agua, Moisés es el que nos da agua. Por eso Dios se molesta con Moisés y le dice, no me glorificaste en Meriba, no me diste la gloria a mí. Este pueblo sigue blasfemando contra mí. Y eso molesta al Señor, que nosotros le quitemos la gloria a Dios y se la demos a otro. Que nosotros atribuyamos lo que Dios está haciendo a otra persona. Si Dios usa a alguien para sanar a un enfermo, es Dios el que lo está usando. Sí,
Si nosotros desviamos esa línea de conexión, un momento que nosotros desviemos como creyentes empezamos a blasfemar. Y mientras nosotros vayamos por esa línea de blasfemia, nuestra vida se va a perder. Es reo. Cuando alguien es reo, ¿cómo está? Está preso. Cuando llevan a un reo, lo llevan encadenado. En el tiempo de antes, le ataban grilletes de manos y pies y hacían hileras así derechitas y los iban unos a otros así. Así va el reo. Porque el que va en este pecado de idolatría va preso y tiene un destino. ¿Sí? Fíjense en ustedes. Entonces, en primera de Samuel 28:11 nos muestra otra persona que puso su mirada en el hombre. Fíjense en ustedes. Saúl intentó consultar a Jehová. Por fin, por un lado, por el otro, ya Dios no le contestaba porque es rebelde. ¿Cómo espera la bendición de Dios si está en rebeldía? ¿Sí? Entonces Saúl decide ir para donde una bruja a que consulte a Samuel. Fíjense en ustedes. Primera de Samuel 28:11 dice, la mujer entonces le dijo, ¿a quién quieres hacer venir? Y él le respondió, hazme venir a Samuel. ¿En quién estaba confiando Saúl? En Samuel. La conducta de Saúl en la Biblia, nosotros vemos que cuando Saúl es desechado, no le dice a Samuel, Samuel, por favor, intercede a Dios por mí y dile que me voy a humillar. No, le dice a Samuel, Samuel, quédate tú al lado mío. Si Dios no está conmigo, no me importa. A mí no me importa que Dios esté conmigo, pero te quédate tú aquí conmigo para que el pueblo te vea y me mantenga el respaldo. Qué terrible, hermano, que cerca del lecho de muerte, en vez de uno invocar el nombre de Jehová, invocar el nombre de Dios, invoque al hombre. Si ven la decadencia que va llevando un cristiano cuando empieza a caer en estos pasos, un momentico que uno comienza a confiar en el hombre, empieza a podrirse eso por dentro de una vez, empieza a proliferar ese pecado de idolatría. Aquí blasfemando otra vez Saúl. Fíjense lo siguiente, Primera de Reyes 22:8. Miren lo que dice. El rey respondió a Josafat, hay un varón por el cual podemos consultar a Jehová, Micaías hijo de Ima, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. Fíjense lo siguiente, a este rey, ¿sí? Le gustaba escuchar, ¿sí? La palabra del hombre. No le gustaba escuchar la palabra de Dios. Cuando Josafat le pregunta, ¿aquí hay alguien por el que podamos consultar a Jehová? Dice, si hay alguien por el que podamos consultar a Jehová. Reconoció que la palabra de Micaías sí venía de Jehová, pero no le gustaba. Y es que a veces a nosotros nos gusta más las palabras de los hombres que las palabras de Dios. Veíamos que la función del Espíritu Santo era convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Pero fíjense en ustedes, cuando a nosotros se nos dicen que estamos mal, nos gusta, realmente nos gusta, o nos gusta recibir aplausos de los hombres. ¡Ay, qué bonito cuando uno hace una manualidad y le dicen está bonito! ¿Verdad? Es bonito escuchar aplausos, pero acá no le gustaba escuchar a Dios diciendo, ves, lo que estás haciendo está mal. Y por eso le gustaba más lo de los hombres. Entonces empezamos nosotros a atribuir nuestros éxitos y nuestras victorias al hombre y no a Dios. Así estaba este rey, terminó muerto. Y fíjense en ustedes, y acá vamos a entrar un ratitico, ¿sí? En Primera de Corintios 4:12. Sí. Mire, Primera de Corintios 4:12 dice así.
Perdón, Primera de Corintios 1:12. Ya estoy escribiendo los números mal. Gloria a Cristo Jesús. Fíjense lo siguiente, dice así: quiero decir, dice el apóstol Pablo, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Aquí vemos a 4 grupos. Hay uno más malo que otro, ¿sí? ¿Cuál creen ustedes que es el peor grupo? ¿Cuál es el peor grupo? El grupo de Cristo. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Fíjense lo siguiente. Los apóstoles en este tiempo notaron que la iglesia de Corintio tenía un problema de rebeldía, ¿sí? Entonces, cuando Apolo se acercaba a decirle a la iglesia que esa conducta que tenía mala, la iglesia se cruzaba de brazos y decía, no, eso no lo enseñó Pablo. Yo no voy a hacerle caso a Apolo. Y entre la iglesia hicieron grupos, ya tenían simpatizantes, sí, porque pusieron la mirada en el hombre. Unos querían a Pablo, otros querían a Apolo, otros querían a Cefas y otros decían que querían a Cristo. Pero teológicamente eso no es correcto. ¿Saben qué decía el grupo de Cristo? El grupo de Cristo se cruzaba de brazos y decía, si no se aparece Cristo a predicarnos la palabra, no lo vamos a oír. El más terrible de todo, ese no quería obedecer era a nadie. No quería escuchar palabra de nadie, ¿sí? Pero vemos que estos hombres todos cimentaron una postura idólatra de la persona que les enseñaba la Biblia, ¿sí? Y eso los llevó a que estuvieran en un error. Miren que la iglesia de Corintio era una iglesia de gran mover del Espíritu Santo, donde se manifestaban los dones. La iglesia incluso no tenía conocimiento de cómo operaban y el apóstol Pablo tiene que explicarle los dones y agrupárselos para poder decirles, miren, los dones del Espíritu Santo hay que dejarlos operar de esta manera para que la iglesia fuera más bendecida. Pero nosotros a veces nos pasa eso, ¿sí? A veces empezamos a seguir predicadores en internet, a seguir personas y de repente cuando esa persona cae, cae nuestra fe. Sí, y nuestra fe no puede depender de eso. Nuestra fe no puede depender de eso, tampoco podemos convertirnos en el grupo desobediente de que si Dios no se nos aparece no vamos a obedecer, ¿sí? Pero nuestra fe no puede depender del hombre. Y por último punto, mis queridos hermanos, viene ya el problema grande. Y es un Dios que llena nuestras expectativas. Y eso está en Éxodo 32, el versículo 2, el 3 y el 4. Fíjense lo siguiente. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él las tomó de las manos de ellos y les dio forma con un buril e hizo de ello un becerro fundido de oro. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Blasfemia completa. Blasfemia completada. Cristiano blasfemo hecho. Un Dios a la medida. Y a veces nosotros empezamos a crear dioses. ¿Y qué representan esas joyas de oro? ¿Sí? ¿Qué representan esas joyas de oro? Representan nuestras propias ideas. Representan nuestros propios pensamientos. ¿Sí? Como yo soy mentiroso, pero no soy chismoso, mi Dios aborrece a los chismosos, pero no aborrece a los mentirosos porque yo soy mentiroso. Entonces yo vengo y tiro mi piecita ahí de oro. Este es el Dios que me saca de Egipto. El que odia a los chismosos, pero no a los mentirosos. ¿Sí ven? Y ahí se le va dando forma de becerro. Quizás otro tenga un Dios de forma de águila y otro tenga otro de vaca. No se sabe. Cada quien va haciendo un Dios a su conveniencia. ¿Sí? Pero lo terrible del caso es que en el pueblo de Dios empecemos nosotros a ser dioses. Tenemos a Jehová como Dios. Miren, aquí los pueblos dicen, aquí miren,
Aquí le dicen el pueblo que este es Jehová y vamos a hacer fiesta a Jehová. O sea, le pusieron nombre al becerrito de Jehová. O sea, ni siquiera le cambiaron el nombre, ¿sí? O sea, este va a ser Jehová 2. No nos convenció el Jehová 1, pero nos convence ahora el Jehová 2. No, dijeron, este es Jehová. Y así a veces nosotros hacemos. Cuando nosotros atribuimos obras de Dios que no son de Él, ¿sí? Nosotros blasfemamos contra Dios, ¿sí? Nosotros comenzamos a hacer esa situación y nos creamos nuestro becerrito de oro. Y muchas veces podemos tener muchos becerritos de oro de distintos colores y de distintos tamaños según los deseos de nuestro corazón. ¿Cómo funciona eso? Si segunda de Timoteo 4:3, ¿qué nos dice? ¿Quién quiere leerlo? Segunda de Timoteo 4:3. Fíjense en ustedes, la Biblia predice que en los postreros tiempos va a haber escasez de palabra, ¿sí? Y algunos piensan, no, es que van a quitar las escrituras. El diablo no necesita quitar la Biblia. La iglesia se ha entretenido tanto en la ciencia de este mundo, ha olvidado tanto el conocimiento de Dios, que van a hacer de un todo al lado a la Biblia. Lo que no puedan probar no va a existir. Las iglesias se van a convertir en coach motivacionales y comunidades para enaltecer las personalidades. Tú eres grande, tú puedes, vas a salir adelante, vas a ser próspero y bendecido. Van a volverse eso las iglesias, pero el vacío no se va a llenar del corazón. Va a seguir faltando Cristo, porque es como una comida sin sal. ¿Cómo se sienten ustedes cuando no le echan sal a la comida? Sienten que algo hace falta, ¿verdad? Un juguito sin azúcar, uno queda, algo hace falta y va a haber comezón de oír. La gente se va a comenzar a despertar y va a decir, yo tengo una necesidad, hay un vacío en mi corazón, necesito algo. Y habiendo esa necesidad, se va a montar un charlatán. Uno no, varios. Y van a comenzar a hacer historias, historias de reflexión. Van a sonar hermosas, van a sonar lindas, ¿sí? Pero van a ser conforme al deseo de esta persona, conforme a los deseos. Podemos matar personas solo si nos caen mal, eso será bueno. Vendrán personas así, serán ávaros, amadores de sí mismos, engañadores. Pero antes de que escasee esta palabra, ¿dónde vamos a estar nosotros? ¿Con qué actitud vamos a tomar nosotros como creyentes? Esa es la senda antigua, el conocimiento de Dios. Aquí hay ciencia, aquí hay sabiduría, aquí hay todo lo que necesitamos. Lo que necesitamos como creyentes está aquí en la palabra de Dios. Debemos nosotros esforzarnos por ser pro Dios, promover sus obras, promover la grandeza de Dios. Antes de que vengan estos hombres malos, que ya hay muchos, sí, que ya hay muchos, pero todavía no está escaseando la palabra. Todavía no hay esa necesidad fuerte. Y antes de que usted vea personas en las calles agolpadas, preocupadas buscando, porque a eso nos va a llevar la perversión. El mundo se va a volver tan pervertido, tan pervertido, tan pervertido, que cada uno va a ser como los tiempos de Sodoma y Gomorra, que cada uno va a saciar tanto los deseos de su carne, que no se va a dar, que se va a dar cuenta en un momento que tiene una necesidad. Y van a comenzar a hacerse montones en las calles de personas, pero no va a haber quien enseñe la palabra. Porque muchas personas se van a dedicar a lo que complace los deseos de la carne. Entonces, ¿qué actitud vamos a tener nosotros? Fíjense lo siguiente. Un Dios que sigue llenando nuestras expectativas. Mateo 8:19. Mateo 8:19. Fíjense lo que dice. Y viendo un escriba le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras de la tierra tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Fíjense lo siguiente, ustedes dicen, la respuesta del Señor es fuera de sí, ¿verdad que sí? Les repito, viendo a Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado.
Y vio un escriba y le dijo, maestro, le seguiré a donde quiera que vayas. La respuesta de Jesús no tiene sentido, ¿verdad? Pero tiene mucho sentido del lado de Jesús. Jesús conoce los corazones. El escriba era escriba, ¿verdad? Era un profesional. Era un don. Y el escriba miró, a Jesús lo matan, pero si yo sigo con este cuento que Jesús lleva, yo voy a ser el siguiente, el que va a liderar esto y me voy a hacer rico. El escriba tenía maldad en su corazón. Y cuando le dijo el escriba al maestro, Señor, te seguiré a donde vayas. Aunque de boca honraba al Señor, el Señor le dijo, pero venga, escriba, yo no tengo ni casa, no tengo donde, ni siquiera una cama donde acostarme. Esto no es de dinero, esto no es de riquezas, esto es el amor de Dios, esto es una dádiva distinta. El Señor hacía ver a este hombre que la bendición no dependía de dinero. Y ustedes ven que hoy en día se está predicando el dinero como bendición de Dios. Y no está mal tener dinero, pero de eso no va a depender la bendición de Dios. ¿Sí? Qué peligroso es que nosotros tomemos una postura o una visualización del Dios que queremos. Cuando nosotros empezamos a mirar qué Dios queremos, ahí estamos pervertidos. Yo quiero un Dios que me permita la mentira porque yo soy bien mentiroso. Eso es lo que yo quiero. No me importa lo demás, pero yo sí soy bien mentiroso. Quiero esto. ¿Y qué parte de nuestras vidas nosotros queremos que no nos toque Dios? ¿Sí? ¿Qué nos gustaría a nosotros cambiar de Dios? ¿Cuántas veces en nuestras casas a solas hemos pensado qué queremos que Dios nos permita hacer? ¿Cuántas cosas han brotado de nuestro mal corazón? ¿No se han puesto a pensar eso? ¿Y cuántas veces le hemos dado cabida a ese Dios? ¿Cuántas veces oramos para que Dios nos acompañe en una mala obra? ¿Cuántas veces oramos nosotros en algo que Dios esté con nosotros mientras vamos a hacer algo que no es su voluntad? Balaán consultando 2 y 3 veces a Dios por la misma cosa que Dios ya le había dicho que no hiciera. ¿Cuántas veces nosotros no hacemos eso como cristianos? ¿Y ustedes creen que cuando oramos así le estamos orando a Dios? ¿Le estaremos orando a Dios o le estaremos orando a un becerro? Terrible, ¿no? Terrible, terrible, terrible. Fíjense en ustedes. A veces no queremos dinero, sino queremos es poder. Poder y reconocimiento humano. Queremos gloria de hombres. En Marcos 10, 35 al 37 nos muestra un ejemplo. Andar con Cristo no nos hace a nosotros exentos de que las cosas malas broten de nuestro corazón. Pero antes de que salgan a la boca es necesario que nosotros las controlemos. ¿Sí? Miren del 35 al 37 lo que dice. Entonces se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, tomándolo en sus brazos y le dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí mismo, sino al que me envió. Los discípulos estaban con Cristo, pero llevaban tiempo peleándose con ellos quién iba a ser el mayor de ellos. ¿Sí? Pedro apenas salía a Cristo, Pedro sacaba pecho. Yo soy el director del grupo. Salía Pedro. Después salieron los 2 apóstoles, Jacob y Juan, mandando a la mamá que le dijera a Jesús que cuando él estuviera en su reino de los cielos, porque ellos creían que Jesús era de los cielos, le dijera que el uno se sentara a la diestra y el otro a la izquierda. Miren, tráfico de influencias le decimos nosotros a eso. ¿Sí? Que en el cielo el Señor va a hacer rosca. Los discípulos estaban preocupados por poder, por ser más que otros. Y el Señor le dice, no, el que se afane por tener poder, el que se afane por estar arriba, va a ser el que esté abajo. Dios mira a los altivos de lejos, a los humildes los mira con agrado. Él mira a los altivos con desprecio, pero a los humildes los mira con agrado. ¿Sí ven? Entonces a veces queremos nosotros que el Dios que nosotros queremos tener nos alabe a nosotros. Queremos que el Dios diga cosas buenas de nosotros. En vez de nosotros darle gloria a Dios, queremos que Dios nos alabe a nosotros por nuestra actitud. Dios resalta cosas de nosotros.
Dios evalúa nuestras vidas, nos limpia para que llevemos más frutos, pero Dios no nos va a rendir a nosotros alabanza. Nosotros somos creados para alabar a Dios, no al contrario. Sí. Y eso lo vemos nosotros en Lucas 18:3. Fíjense en ustedes. Miren lo que dice. Había en aquella ciudad también una viuda, la cual venía diciendo, hazme justicia ante mi adversario. Sí. Está acá. Ay, Jesucristo, me equivoqué de cita, ciertamente. 18:13. Ay, gracias, mil gracias. Qué terrible, mis queridos hermanos, que nosotros hagamos oraciones así. Usted imagina, Señor, gracias porque no somos como los católicos y no adoramos imágenes. Y así hay veces, hay muchos creyentes, ¿sí? Somos muy buenos para condenar y para señalar las malas actitudes de otros, pero no para ver las nuestras. Así, eso a veces entra en el cristiano. Y eso es idolatría. Y la idolatría nos lleva a nosotros a la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque no reconocemos las obras del Espíritu Santo y se las atribuimos a otro. Cuando el Señor comienza a redarguirnos a nosotros de pecado, nosotros alejamos a Dios. Y mientras Dios esté lejos de nosotros, vamos a vivir prisioneros del pecado. Aquí estaba prisionero este hombre de altivez, de orgullo, de soberbia. Yo creo que él estaba esperando que cuando fuera al reino de los cielos, Dios mismo le abriera la puerta. Uy, un hombre puro, un hombre santo. Y a veces, miren, los más altivos de corazón son los que están más mal con Dios. ¿Sí? Y ustedes ven, por ejemplo, Natanael cómo estaba, estaba orando. Y Dios le dijo, yo te vi, tú eres un verdadero israelita. Dios sabe quiénes son los verdaderos. No hay que tener arrogancia. Sí, uno le puede dar gracias a Dios por haberlo alcanzado. Señor, gracias por haberme alcanzado. Porque yo sé, Señor, que si tú no me hubieses alcanzado, yo estaría mal. Estaría en una condición precaria, una condición decadente, porque yo reconozco que me hace falta. Pero el publicano no hizo eso. Llegó y dijo, gracias porque no soy como él. Y a veces empezamos con esas situaciones. Entonces, vemos un cristiano convertido en un blasfemo. ¿Y en qué momento, mis queridos hermanos, si todo iba tan bien, había un culto glorioso? ¿Qué pasó? Era una iglesia de poder y milagros. ¿Cómo nos volvimos idólatras? ¿Cómo empezamos a blasfemar contra nuestro Dios? La respuesta es sencilla. ¿Sí? Para nosotros poder salir del pecado de la idolatría, para nosotros poder salir de la religiosidad, porque la blasfemia contra el Espíritu Santo es producto de religiosidad, ¿sí? No está mal nosotros ceñirnos a Dios, pero está mal, ¿saben qué está mal? Está tratar de nosotros con nuestras ideas encajar a Dios en una caja. Dios debe actuar así y Dios dice es como yo lo conozco. No es así. Para nosotros conocer a Dios, para poder identificar sus obras, debemos tener una mente abierta y estar dispuestos a no encajar a Dios a nuestras propias ideas. Fíjense lo que nos dice Primera de Reyes 19. Primera de Reyes 19, versículos 11 y 12. Miren ustedes. 19, 11 y 12, mire. Primera de Reyes 19, 11. Jesús. Creo que él será, lo copié mal.
Perdone usted, Primera de Reyes 19, 12, ¿sí? No, 11 y 12, fíjense en ustedes. No es, ¿verdad? Fíjense. Ajá. Está muy bien. No, este es, precisamente es eso. Detengámonos un momentico ahí. Mire, el primer paso para que un cristiano salga de la idolatría es salir fuera. Salir de eso. Debo tener yo la intención de salir. Hoy rompo con todo becerro de oro que me armé. Tengo que salir de eso. No estar adentro con ello. Tengo que salir. Y solo saliendo, Elías pudo ver, mire, ¿por qué terriblemente que comienza a decir que, miren, primero vino un viento que quebraba las peñas. Y a veces nosotros somos así. Ahí está Dios. No está Dios ahí. Nosotros a veces encajamos. ¿Tiene que Dios venir en un terremoto? Dios no está ahí. Dios va a venir cuando se levanten las olas del mar. Dios no está ahí. De repente en el 12 dice, tras el terremoto como fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Dios a veces está en las cosas simples que nosotros ignoramos. Las cosas que para nosotros es que yo no siento nada, no siento nada. Dios está ahí. Dios está ahí en esa situación, en ese silbido apacible. Pero para nosotros poder conocer las obras de Dios, es necesario salir de la idolatría. Es necesario que nosotros pongamos por obra salir y no atribuir las obras de Dios a nadie. Es importante esa parte. Cuantos quieran orar, oraremos entonces juntos. Amén. Señor, en esta hora, Padre amado, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, perdón, Señor. Si en nuestro corazón hay otro ídolo, Señor. Si nosotros hemos levantado un concepto erróneo de ti, Señor. Señor, si hemos limitado las funciones del